SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, la Reserva Federal baja tipos. Es una buena noticia y un pésimo motivo. Se está parando el mercado laboral. Las políticas de Trump obligan a inyectar adrenalina a la economía. Today, the FOMC decided to take another step in reducing the degree of policy restraint by lowering our policy interest rate by a 0.25 percentage point. Es el anuncio de la Reserva Federal. Jerome Powell la Fed rebaja los tipos un 0,25. Es el primer recorte en 9 meses y dibuja un escenario en el que se espera otro recorte más en los próximos meses. Es un movimiento que puede ser calificado como una buena noticia. Cuando bajan los tipos de interés se está inyectando nervio, impulso en la economía. Es una buena noticia por un mal motivo. Las políticas de Trump están frenando el mercado laboral. La contratación se está parando, así que la Fed, que tiene un doble mandato, controlar precios y controlar trabajo, tiene que inyectar adrenalina en la economía para que ese mercado laboral se reactive. La Fed inyecta esteroides bajando tipos. This unusual situation suggests that downside risks to employment are rising. And if those risks materialize, they can do so quickly in the form of sharply higher layoffs. Y este es el argumento de la Reserva Federal. Hay riesgos en el mercado laboral y esos riesgos pueden ser muy rápidos. Si el mercado laboral se para, la economía puede resentirse muy deprisa. Así que lo que tenemos hoy, insisto, es una buena noticia económica con un mal argumento económico, pero de fondo, sobre todo, lo que tenemos es una mala presión política, porque esto ocurre después de que Donald Trump haya apretado para lograr y apuntarse esta bajada de tipos de interés como mérito propio. I think the Fed is out of control. I think what they're doing is wrong and they're making a mistake and it's not right. And I think I know about it better than they do. Es el presidente americano diciéndole al Banco Central, independiente por naturaleza, qué es lo que tiene que hacer. Así que, además de todo lo económico, está lo político. Una operación para controlar la Reserva Federal. Donald Trump está intentando asaltar la Fed para terminar con su independencia. Una de las claves del éxito de la economía americana en su historia. Now, we'd like to get this guy to lower interest rates because, if he doesn't, we have to pay. We have a lot of short-term debt. If he'd lower it by 2 points, we'd pay $600 billion a year. That's for years. Y se está haciendo sin ningún rubor y sin ninguna sutileza en los argumentos. Esto no es necesariamente lo que conviene a Estados Unidos, pero es lo que conviene al gobierno Trump, que argumenta que si los tipos bajan, él y su gobierno van a pagar menos en intereses. Así que la jugada de hoy, la decisión de hoy, tiene mucha relevancia por lo económico, qué va a pasar en el corto plazo, se para o no la economía, y mucha más relevancia en lo político, qué va a pasar en el Banco Central, se termina o no su independencia. Empecemos primero por lo económico. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Porque la Fed efectivamente baja 0,25 puntos y adelanta al menos otra bajada más este año, previsiblemente en octubre o en diciembre. La anunciada hoy es la primera bajada de tipos desde diciembre del año pasado y habrá más en los próximos meses. Lo que hemos visto es también la primera bajada de tipos desde que Donald Trump ha regresado a la presidencia de Estados Unidos, y es una bajada de 25 puntos básicos que la Reserva Federal justifica por el enfriamiento de la economía, especialmente del mercado de trabajo. Hay que recordar que la Reserva Federal tiene entre sus mandatos fundacionales contribuir al máximo empleo y, por tanto, la evolución y la situación del mercado laboral pesa mucho a la hora de que tome sus decisiones. Y los datos laborales de los últimos meses indican que la economía en cuanto a puestos de trabajo se está frenando en Estados Unidos. La tasa de paro es la más alta desde 2021, está en el 4,3%, y además en los últimos meses, desde principios de verano, la creación de empleo ha sido mínima. Incluso ha habido un mes que fue junio en el que se destruyó empleo. Todo esto es lo que justifica la bajada de tipos anunciada hoy, una bajada que es pequeña y que mantiene el precio del dinero por encima del 4% en Estados Unidos, es decir, que ahí los tipos de interés están al doble de lo que tenemos en la zona euro.
En lo económico, las políticas de deportaciones, las políticas de aranceles y las políticas de Trump en general empiezan a parar el mercado laboral. Hoy la Fed tiene que actuar. En lo económico, la gran cuestión es qué viene a partir de aquí. Si una economía, la locomotora económica del planeta, que se para, y si esta adrenalina que hoy se le inyecta es suficiente o no. En lo político, la marea política es todavía más importante, porque en juego está quién controla el órgano independiente en lo económico por excelencia, el Banco Central Americano, la Reserva Federal. Trump está intentando controlarlo por dos vías. La primera, reemplazando a su gobernador, a Jerome Powell. El hombre que hoy ha comparecido pretende ser expulsado, o bien por la fuerza o bien por la edad, porque el mandato de Powell termina en mayo. La Casa Blanca tiene 11 candidatos, ha revelado, que pueden sustituir a Powell, pero que sobre todo pueden ser mucho más maleables a los deseos de Trump. He's a terrible Federal Reserve Chairman. You know, we have him there, and it was a mistake. I put him in, and then Biden extended him, and Biden only extended him because he knew I couldn't stand Trump him. le ha calificado de hombre terrible, ha dicho que no puede soportarlo. Although he did lower interest rates just prior to the election, didn't work out too well for them. Y ha dicho que trabajaba, aunque no demasiado bien, para los demócratas. Se le ha politizado. Así que el asalto a la Reserva Federal pasa, uno, por atropellar al gobernador a quien preside esa Reserva Federal, a Jerome Powell, y dos, por despedir a consejeros y gobernadores que no voten lo que Trump quiere, en este caso bajar tipos. Y eso es exactamente lo que está pasando con Lisa Cook. I would like to start with a discussion of the U.S. economy, including the implications of international Lisa development. Cook es una de las gobernadoras de Nueva York, en este caso, a la que el gobierno americano ha acusado de fraude hipotecario. Es un fraude que, de momento, no está demostrado y tampoco está penado. Pero el gobierno Trump ha ordenado su despido diciendo que hay un fraude. Has continued to grow at a rapid pace of about 440,000 jobs a month so far Lisa this Cook year. ha ganado un, de momento, ligero avance en los tribunales. De momento se le permite seguir ejerciendo como gobernadora, pero ahora mismo es una de las piezas en jaque por el asalto de Trump. Y lo que tenemos ahora mismo es exactamente esto, un asalto a la Fed y un intento de control que llevaría el control de Trump hasta 2038. Ojo a esto, 2038. Lo que se está jugando en lo económico es el corto plazo, la economía se mueve o no, pero en el largo plazo lo que se está jugando es político y es quién manda en la economía americana, si un banco independiente o si un presidente como Donald Trump. Trump ha conseguido nombrar ya a uno de sus hombres, a Stephen Miran. Es llamativo porque Stephen Miran ha sido el asesor económico personal de Donald Trump. Ahora ya está en la Fed y ha jurado el cargo en las últimas horas. In my view, the most important job of the central bank is to prevent depressions and hyperinflations. Independence of monetary policy is a critical element for its success. Declarando la importancia de la independencia, pero al mismo tiempo no rompiendo su dependencia de Trump. Ojo a este detalle, porque no ha sido despedido ni ha cesado como asesor de Trump. No, se ha tomado una excedencia. No dimite de su papel de asesor, sino que se toma un tiempo sabático, una excedencia mientras está en la Fed. Ahora mismo todas las sospechas le miran a él. Esta puede ser el caballo de Troya, la pieza que entra para controlar la Fed. Open Market Committee is an independent group with a monumental task, and I intend to preserve that independence and serve the American people to the best of my ability. Resultado de todo lo vivido hoy en lo económico. Tenemos un cambio de ciclo, se acabaron esas subidas y empiezan las bajadas, empieza el nuevo empuje a una economía que renquea. In order to reinforce progress towards our target, the Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates. Esto es lo que habíamos oído aquí, esto es lo que habíamos oído en Estados Unidos. Se acabó esto de las subidas. Could be a hike, could be a pause. We continue A to partir de anticipate ahora, that on- lo que tenemos son bajadas. Hay que meter adrenalina en lo económico y en lo político, un espectáculo por la dominación de la Fed que hoy está abriendo todos los informativos americanos hasta ahora. We've got a hotter than expected reading as CPI on a month-over-month basis rises 0.4%.
that some companies Y are de fondo, absorbing the el cost futuro de la locomotora económica del planeta. No solamente a qué velocidad circula, sino también quién controla la máquina en Estados Unidos. Raymond Torres, director de Coyuntura, Análisis Internacional de Funcas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos una buena noticia, esta bajada, pero por un mal motivo, por el paro. ¿Esto es bueno o esto es malo? A ver, yo creo que es lo que necesita en este momento la economía norteamericana, fundamentalmente porque se aprecian ya señales claras de desaceleración. Estamos viendo un empleo muy, digamos, congelado. Esto significa que podría aumentar el paro, teniendo en cuenta que se incrementa la población activa. Tenemos también señales de la propia actividad, ¿no? Da señales también de debilitamiento. No estamos hablando de recesión, como se tenía al inicio del ciclo de guerra arancelaria, pero sí de fuerte frenazo, ¿no? Y en ese sentido, pues se puede entender, ¿no?, que baje los tipos de interés, pero es verdad que al tiempo estamos viendo también más presión en los precios, ¿no? Precisamente por los aranceles. Poco a poco las tarifas que impone el gobierno norteamericano a las importaciones se trasladan a los precios, encarece la cesta de la compra y se nota en la inflación. Por tanto, ahí, digamos, el Banco Central está en cierto modo ante dos tendencias contradictorias. Una es la subida del paro, que le animaría a bajar los tipos, y por otra parte un poco más de inflación que, en principio debería justificar pues una pausa en los tipos de interés o incluso un aumento, ¿no? Ha decidido decantarse por el descenso de los tipos. Yo creo que se ha aceptado porque la presión en la actividad es mayor que la presión en la inflación. Tenemos en cualquier caso una nueva Fed dividida. Esto puede tener un impacto cuando la Reserva Federal ya no es tan unánime. Esto puede, y toda la situación que lo rodea, hacer que la deuda americana se encarezca, que Estados Unidos tenga que pagar más caro. Yo creo que sí, porque el cuestionamiento, como se ha hecho, ¿no?, por parte del Ejecutivo de Trump, de la independencia del Banco Central, pues influye en la calidad institucional, en la percepción de los mercados en cuanto a, digamos, la credibilidad de la política económica norteamericana, y esto puede empujar a una cierta reticencia por parte de los inversores y incrementar los tipos de interés. Por ejemplo, los tipos de interés del mercado, por ejemplo, lo que tiene que pagar el Estado cuando emite deuda pública, ¿no?, el Estado norteamericano. Y eso es importante, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, que esas presiones, además, de manera tan abierta y tan explícita como lo ha hecho el presidente Trump últimamente, es algo que va en detrimento de lo que es la estabilidad financiera y la prosperidad de Estados Unidos, en cierto modo. Claro, hoy digo que hay dos lecturas en todo esto. La primera es la que estamos haciendo, esta de corto plazo, si la economía entra o no entra en recesión, si se frena, si acelera más o menos. Esta es la de corto plazo, puede ser la menor ahora. La importante es la de largo plazo. Trump va a colocar a sus hombres en la Fed. La independencia de la Reserva Federal está comprometida. Depende de qué nombramientos, ¿no?, a qué nombramientos procede. Es decir, de momento ha procedido fundamentalmente a uno solo, ¿no?, que es el que ha sido hasta ahora, ¿no?, jefe de la oficina económica, de consejeros económicos de Trump. De momento yo creo que no se compromete en la independencia, pero claro, si dependiendo de los futuros nombramientos, ha cuestionado un miembro actual, ¿no?, una persona que él acusa directamente de haber procedido a un fraude, ¿no?, en la compra de vivienda, y es algo que realmente también es algo nefasto para la imagen del Banco Central, ¿no?, que proceda a esas acusaciones. Por tanto, yo creo que sí, que está en juego. De momento, yo creo que no pesa demasiado, porque los miembros actuales son mayoritariamente personas muy respetadas yo creo en general en el mundo económico, y por tanto de momento dispone de ese capital de confianza, pero claro, si sigue así, y en particular cuando proceda al nombramiento de la persona que presida la Reserva Federal, ahí se verá, ¿no?, si realmente se mantiene esa independencia que es tan importante. Eso es un debate que ya vivimos aquí cuando se nombró a ciertos gobernadores que han salido del gobierno, han terminado en el Banco Central, y esto se está viviendo ahora también allí. Hemos entrado en una nueva etapa, no sé si de fractura de la independencia, pero sí de más cercanía al poder ejecutivo.
Hay una barrera china que se ha roto entre aquella política fiscal y aquella política monetaria que no se tocaban, que no se miraban, que no se veían. Empiezan a permearse. Bueno, desde luego los gobiernos están ante esa tentación, ¿no?, de cambiar las reglas del juego. Es verdad que estamos en un mundo geopolítico, es decir, que bueno, hasta hace pocos años los gobiernos sencillamente confiaban en los mercados y en una serie de instituciones como la independencia de los bancos centrales, por ejemplo, o el sistema comercial multilateral. Y bueno, esas normas en cierto modo regulaban lo que era la economía mundial. Esto se ha volatilizado como consecuencia de la irrupción de Trump, incluso anteriormente. Yo creo que hay prácticas, por ejemplo, de China, etcétera, que han cuestionado el sistema multilateral en cierto modo. Y ahora los gobiernos pues intentan recuperar, en cierto modo, tienen que recuperar el liderazgo, y a veces lo hacen precisamente cuestionando la independencia de instituciones tan importantes como los bancos centrales, ¿no? Yo creo que ese no es el camino acertado. Yo creo que tenemos que intentar, ¿no?, encontrar terrenos de cooperación internacional, pero entre tanto lo que hacen los gobiernos efectivamente es intentar influir en aquellas palancas en las que pueden influir, y el Banco Central es una de ellas. Pues Raymond Torres, director de Coyuntura y Análisis Internacional de Funcas, gracias por estar con nosotros aquí en La SER. Un abrazo. Muchas gracias, un abrazo. Todo esto lo que se acaba de decidir, todo esto lo que acaba de explicar Jerome Powell. The effects of tariffs on consumer prices are now clearly visible. Y todo esto lo que está en juego ahora mismo. A corto plazo, la velocidad de la economía. A largo plazo, la independencia económica. Y hay además impacto en los mercados. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. Porque en las bolsas estos movimientos son los que van a marcar no solamente la sesión de hoy, sino la que viene en los próximos días. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Javier. ¿Qué han hecho nuestros mercados antes de conocer esta decisión? Bueno, pues han contenido la respiración. El IBEX 35 apenas se ha movido hoy, ha caído una décima al cierre, termina en los 15.140 puntos, además sin tendencias claras dentro de la tabla, aunque sí que es cierto que la mayoría de bancos, Sabadell o CaixaBank, han terminado con caídas de hasta un 2%, coincidiendo con esa rebaja de tipos. También sin apenas movimientos en el resto de índices europeos, un 0,1% por ejemplo sube el índice alemán, 4 décimas ha caído la bolsa francesa, todo mientras el euro se mueve en máximos frente al dólar desde el año 2021. Y todo esto tiene, insisto, recorrido en las bolsas. Javier Puerto, responsable de inversión de Caser Asesores Financieros. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí hay una lectura que es muy clara. Esto puede ser una buena noticia por un mal motivo, pero las bolsas solo están viendo lo bueno. ¿Esto está siendo una racha que se sostiene? No, desde luego que las bolsas están haciendo más caso a resultados que a todo el ruido macroeconómico, toda la política monetaria, decisiones de bancos centrales, y también parte de la explicación la encontramos, que esto ya es un mantra y es algo muy repetido, en que, sobre todo en el índice S&P 500, pero también pasa en Europa, pocas compañías concentran el mayor peso de los índices, y precisamente son estas compañías las que se están comportando mejor. Solo yéndonos a Estados Unidos, el último mes, pues tenemos a Tesla con un más 25%, Alphabet más 21%, Microntech con un más 28%, y de hecho el lunes el Nasdaq se anotó unos nuevos máximos históricos. Esto está haciendo pues al final que se inflen las valoraciones de los índices, pero hay mucha dispersión entre sectores, y dentro incluso de los sectores también hay bastante dispersión entre las propias compañías. Apple y Meta están bastante planas, Nvidia un menos 7%, entonces hay que tener cuidado con los datos como los recibimos y lo que luego se ve reflejado en la realidad de las carteras que nosotros tenemos en la inversión. ¿Dónde sí, dónde no estar? Tenemos que intentar evitar estar en sectores que sean de mucho crecimiento, en sectores que dependan mucho de las valoraciones, por ejemplo, es el caso de tecnología. Si bien es cierto que con las bajadas de tipos de interés que ahora se anticipan por parte de, sobre todo de la Reserva Federal, pero también del Banco Central Europeo, estas compañías no deberían sufrir tanto como en una época de subida de tipos como de la que venimos, pero tenemos que tener en cuenta que estas compañías juegan con que los resultados van a seguir cada vez siendo mejores y mejores, y esto en algún momento pues puede acabarse. Tenemos que intentar irnos hacia compañías más cíclicas, hacia compañías que tengan valoraciones más defendibles, porque estamos subiendo pese a todo el ruido que hay, como hemos dicho antes,
Pero claro, cuando compramos cíclicas, pues las caídas son de un segundo piso, y si compramos compañías muy de crecimiento en sectores que se respaldan con beneficios futuros, pues la caída puede ser de un cuarto o un quinto. Viendo mercado español y viendo este escenario de bajadas de tipos, ¿dónde colocarse aquí? ¿Qué nombres, qué apuestas? En cuanto a nombres es complicado mojarse, pero es verdad que el mercado español, que también el IBEX sigue haciendo máximos, es muy dependiente de los bancos y de las utilities, y estas son las compañías que mejor se están comportando, bancos y energéticas. Con la bajada de tipos de interés sí que estas compañías pueden verse un poco más perjudicadas. Entonces, nuestra recomendación es mirar también a bolsas internacionales que tengan un poco más de diversidad de sectores, que muchas veces cuando nos quedamos en España acabamos comprándonos los nombres de siempre. Porque el escenario en el que trabajamos en cualquier caso es Estados Unidos. Marca hoy al menos otra bajada de tipos más, ¿no? Eso es, está totalmente descontado. Tenemos en el calendario tanto esta de hoy como 2 reuniones de la Reserva Federal más, a final de octubre y a principio de diciembre, y si todo va según lo previsto, deberían ser 25 puntos de bajada en cada una. En cualquier caso, si miramos las expectativas, pues hay un 98% de probabilidad de que sean 25 puntos los que bajen y tan solo un 2% de que sean 50. Entonces, es nuestro escenario central. Javier Puerto, responsable de inversión de Caser Asesores Financieros, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, buenas noches. Hoy, el día en que hemos leído esta bajada de tipos de interés y todo lo que implica en lo económico, el debate está abierto. ¿Se está parando o no la economía americana? ¿Es necesaria o no esta inyección de adrenalina? Y sobre todo en lo político, tenemos una Fed ahora bajo asalto, ahora perdiendo su independencia. Hoy, bajada de tipos, Hora 25 de los Negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.